Buenas noches, jóvenes. Vamos a continuar enviando este material para ir avanzando en la segunda unidad que nos toca respecto a la organización molecular de la célula. El último video que habíamos enviado estaba hablando sobre lo que era el papel de los carbohidratos y también de los lípidos en el funcionamiento celular. Bien, ahora vamos a hablar acerca de las proteínas. Que es el otro grupo importante y más abundante de compuestos orgánicos que encontramos dentro de una célula. Las proteínas son polímeros, son biopolímeros, es decir, que son cadenas largas formadas por uniones de otras moléculas más pequeñas, de elevado peso molecular formadas por la unión de diferentes unidades llamados aminoácidos. Entonces, una proteína es una cadena de muchos aminoácidos, es un polímero de aminoácidos. Vamos a ver qué es un aminoácido posteriormente. Las proteínas son moléculas formadas por carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Recordemos que tanto carbohidratos como los lípidos solamente tenían los tres primeros. El nitrógeno aparece recién en las proteínas. Por eso se dice que estos son compuestos cuaternarios. Y a veces por pequeñas cantidades de fósforo y azufre que también podemos encontrar en algunas proteínas. Las proteínas son específicas de cada especie. El tipo de proteínas que tiene cada tipo celular depende de la información genética que posee. Entonces, las proteínas de una persona son diferentes, aunque pueden ser muy parecidas a las proteínas de un chimpancé. Son más diferentes a las proteínas de un perro, con el que tiene menos afinidad, y tendrán más diferencia con las proteínas que podríamos encontrar en una lombriz. Cuanto mayor sea la diferencia genética que tienen las proteínas, que tienen las especies, mayor es la diferencia que podríamos encontrar entre las proteínas que los conforman. La función de cada proteína depende de la secuencia, el orden de sus aminoácidos. Esta secuencia está dada por el código genético del organismo. O sea, la información genética del organismo es una instrucción de qué aminoácidos y cuántos aminoácidos se van a colocar en una proteína. Al igual que en los hidratos de carbono, se proporciona energía. El organismo puede utilizar proteínas para sacar energía, pero como última opción, ya que las proteínas tienen otra función normalmente formadora y estructural en las células. Entonces, las proteínas las vamos a utilizar para generar ATP cuando no tengamos carbohidratos, cuando no tengamos lípidos o grasas. Entonces, la célula, para no morir, porque si no consigue ATP se va a morir, empieza a degradar las proteínas para obtener y extraer su energía y formar el ATP con ellos. Se pueden utilizar, pero es la última opción. Y esto es cuando ya están las personas en un grado de desnutrición severo, que empiezan a consumir sus propias proteínas. Bien, habíamos dicho que las proteínas son cadenas de aminoácidos. Estos aminoácidos son moléculas que, como vemos aquí, tienen un carbono donde hay un grupo ácido orgánico, un grupo de ácido carboxílico, y un grupo amino unidos al mismo átomo de carbono. Esta es la definición importante. O sea, para que sea aminoácido, el grupo ácido y el grupo amino deben estar unidos al mismo carbono. Y una cadena lateral que vamos a denominar R, que puede variar de un aminoácido a otro. Entonces, esta es la definición básica de un aminoácido. Cualquier molécula que quiera ser un aminoácido debe tener un grupo ácido, un grupo amino unido al mismo átomo de carbono. Bien, aunque no lo creamos, en la naturaleza no hay tantos aminoácidos. A pesar de que el código genético es universal y funciona de la misma manera, y hay miles de proteínas diferentes hasta ahora, un número desconocido,
Los aminoácidos que los conforman son solamente 20. Todas las proteínas de todos los seres vivos están formados por esos 20 aminoácidos. En la bacteria, en los paramecios, en las lombrices, en los hongos, en las lechugas, en las personas, tenemos los mismos aminoácidos. Un grupo de aminoácidos se denominan aminoácidos no polares, es decir, no tienen cargas eléctricas, ni positivas ni negativas. Aquí podemos ver, este es un aminoácido que se llama alanina. Como pueden ver, aquí está el grupo, el carbono al que tenemos unido, el grupo carboxílico, y tenemos el grupo amino, y la cadena lateral R se lía solamente el grupo metil, ¿no? La valina es otro aminoácido, igual el grupo amino aquí, el ácido carboxílico por acá, y en este caso, una cadena un poco más larga, la leucina. Toda esta parte de aquí que estoy señalando con el mouse vendría a ser la cadena lateral R, que varía de un aminoácido a otro. Puede haber un grupo aromático, un anillo funcional. Aquí la metionina, por ejemplo, tiene un grupo azufre. La fenilalanina tiene un grupo aromático. El triptófano tiene dos, pero todos tienen un carbono donde está unido el grupo amino, el grupo ácido y el grupo amino. Estos no tienen cargas eléctricas, estos 8 que estamos mostrando aquí. Tenemos otros 7 de los 20 que hemos dicho, que son aminoácidos polares, tienen cargas eléctricas, pero no son positivos, no son ácidos ni básicos. No tienen carga positiva neta ni carga negativa neta. La glicina, bastante simple. La serina, la asparagina, la glutamina. Esto que vemos aquí a un lado, por ejemplo, serina, ser, es la sigla con el que, las 3 letras con el que normalmente lo representamos cuando estamos hablando de códigos genéticos. La treonina, la cisteína es otro aminoácido que tiene azufre, pueden ver. La tirosina. Son 15 aminoácidos neutros que no tienen reacción ácida ni básica. De esos 15, 8 son no polares y 7 son polares. Entonces, nos quedan 5 aminoácidos. De esos 5 que nos quedan, 2 son ácidos, como el ácido aspartico y el ácido glutámico. Aquí tenemos el grupo amino y el grupo carboxílico, el grupo ácido, unido al mismo átomo de carbono. Pero este aminoácido, como pueden ver, tiene un segundo grupo carboxílico, otro grupo carboxílico, entonces va a tener una reacción ácida. Lo mismo pasa con el ácido glutámico. Aquí está el grupo ácido adicional a los que le dan la característica de aminoácido. Y tenemos aminoácidos básicos, que son 3. Como pueden ver, la lisina, que tiene un grupo amino adicional. La arginina también tiene un grupo amino adicional. Y la histidina, que tiene un grupo en anillo, que tiene nitrógeno, el cual le da una reacción básica a estos aminoácidos. Entonces, de los 20 aminoácidos tenemos 15 neutros. De esos neutros, 8 son no polares, apolares. 7 son polares. 2 son ácidos y 3 son aminoácidos básicos. Entonces, como podemos ver en este esquema, esta es una proteína. Cada bolita que está pintada aquí representa un aminoácido. Entonces, una proteína es una cadena larga de, como pueden ver, de muchos aminoácidos, 200, 300. Hablamos de proteínas pequeñas cuando tienen unos 70 aminoácidos, por ejemplo. Un polipéptido es un polímero, muchos cuerpos unidos de aminoácidos unidos por enlaces peptídicos. Los enlaces que unen aminoácidos se llaman peptídicos. Los enlaces de los carbohidratos se llaman glicosídicos y de los lípidos eran enlaces tipo éster, ¿no? Ahí podemos ver el esquema, cómo se unen dos aminoácidos, metionina, glicina, leucina. Aquí está el extremo ácido de la leucina. Se va a aumentar la serina
y con el extremo que tiene el grupo amino va a formarse una reacción. Ahí se forma un enlace peptídico y en cada reacción se libera una molécula de agua. Y entonces de esa manera se van a ir añadiendo más aminoácidos hasta formar una proteína. Un polímero, muchas unidades, es una cadena de unidades básicas unidas entre sí por enlaces químicos covalentes. Recordemos que los compuestos orgánicos tienen enlaces químicos covalentes normalmente, ¿no? Ahora, las proteínas tienen varios niveles de estructura. Hay lo que se conoce como la estructura primaria, que se refiere, dice, a la secuencia y número de aminoácidos. Aquí en esta secuencia yo tengo una proteína donde el primer aminoácido es una serina. Después viene la tirosina, la alanina, la glicina y la leucina en esta pequeña secuencia. Y como ven, esta es la cadena lateral que se va organizando de alguna manera particular según los aminoácidos que participan en la reacción. Se van a ir acomodando entre ellos, ¿no? La estructura primaria de las proteínas viene determinado por la información genética. Es el ADN que tiene la instrucción de qué aminoácidos y en qué orden van a entrar en esa proteína. Pero esta estructura primaria no es suficiente para darle funcionalidad a una proteína. La proteína funcional, una vez que terminan de unirse los aminoácidos, empieza a adquirir una forma determinada que obviamente depende de los aminoácidos que lo conforman, pero no se queda en forma lineal. Aquí tenemos lo que se conoce como configuración en hoja plegada. Como pueden ver, los aminoácidos disponen molecularmente sus componentes como si estuvieran formando una hojita plegada, o algunos pueden formar una especie de hélice como estructura secundaria. Esta es la cadena de aminoácidos que tenemos aquí. Pueden estar en forma de hélice o en forma de estructura plegada, de hoja plegada, pero además cómo interaccionan con otros aminoácidos que no están junto a ellos. La cisteína, por ejemplo, en el ejemplo habíamos dicho que la cisteína tiene azufre, puede atraerse con otra cisteína formando un puente eléctrico disulfuro entre los azufres que lo conforman y entonces obligan a estar a estas dos cadenas juntas, ¿no? Aquí podemos ver el ejemplo del puente disulfuro que se da entre las cisteínas que pueden formar parte de una proteína, como en este caso la insulina humana. Y tenemos finalmente una estructura cuaternaria. La estructura cuaternaria no es de todas las proteínas, sino de aquellas proteínas que están formadas por más de un aminoácido. Hay proteínas que están formadas por más de un aminoácido, tienen subunidades. Este es el ejemplo de la hemoglobina, la proteína que le da color a nuestra sangre y además permite transportar el oxígeno. La hemoglobina es una proteína formada por 4 subunidades, como vemos aquí, y que deben encajar de una manera particular para tener funcionalidad. Aquí estamos mostrando el papel que cumple el anillo de hierro en la hemoglobina, por eso en realidad el color rojo de la hemoglobina se debe al ion de hierro que lo conforma. Si faltara el hierro, la hemoglobina no se conforma adecuadamente y entramos en un cuadro que se llama de anemia. Entonces, la estructura cuaternaria solamente para proteínas que tienen 2 o más subunidades. Esta es la ejemplificación, nivel primario, la estructura, la unión de los aminoácidos en el orden correspondiente. Estructura secundaria, cómo se acomodan esos aminoácidos, cómo se acomoda esa cadena, se dobla, se plega, se enrolla. La estructura terciaria, cómo la estructura secundaria se va doblando, se va plegando. Y finalmente, en algunas proteínas grandes tenemos la estructura cuaternaria. Las proteínas para ser funcionales deben tener al menos una estructura terciaria correctamente establecida. A veces se puede crear la proteína, pero no se doblan, no se pliegan posteriormente de manera correcta y podrían terminar generando una proteína no funcional. Entonces, esos son los 4 niveles de estructura proteica: estructura primaria, secundaria, terciaria y cuaternaria.
¿Cómo se clasifican las proteínas? Las proteínas se clasifican en aquellas que solamente tienen aminoácidos, se llaman proteínas simples, y se llaman conjugadas aquellas que tienen una parte proteica, una cadena de aminoácidos combinados con otros elementos, con otro grupo no proteico a los que vamos a llamar como grupo prostético. Entonces, proteínas simples, solo aminoácidos conjugados, aminoácidos más otros elementos. Proteínas simples pueden ser globulares, es decir, tienen forma de un glóbulo, algo redondeados. La forma final de la proteína tenemos las prolaminas, como la ceína, ordeína, etc. Gluteaninas, las albúminas, como la ceroalbúmina o albúmina, lactoalbúmina que tenemos circulando en la sangre. Muchas enzimas, como las hidrolasas, oxidasas, ligasas, transferasas, son proteínas simples. Ahora hay proteínas simples fibrosas que tienen forma alargada como fibra, los colágenos, la queratina, las elastinas, fibroínas, que son ejemplos de proteínas simples fibrosas. Proteínas conjugadas, tenemos glucoproteínas, gluco de glúcido más proteínas, o sea, combinación de normalmente exosas, carbohidratos exosas con proteínas, o sea, glucosa más proteínas, por ejemplo, la ribonucleasa, mucoproteínas, los anticuerpos, son glucoproteínas. Lipoproteínas son proteínas, cadenas de aminoácidos combinadas con lípidos, como el colesterol de alta densidad, colesterol de baja densidad, son lipoproteínas. Nucleoproteínas es un grupo de proteínas que tienen afinidad por el ADN. Son proteínas que entran dentro del núcleo y se unen al ADN. Recordemos que habíamos dicho que el ADN de los eucariontes es ADN unido con proteínas. Son estas nucleoproteínas que se llaman histonas o riboproteínas que forman parte de la estructura del material genético, aunque las proteínas no guardan información genética. Cromoproteínas, proteínas que dan color, cromo significa color, como la hemocianina, que es una especie de sangre en algunos gusanos y le da color azul, mioglobina y citocromos, que podemos encontrar la hemoglobina, que son cromoproteínas que podemos encontrar en algunas de nuestras células. Vamos a hablar finalmente de algunas proteínas especiales muy importantes que son las enzimas. Las enzimas son proteínas, en principio son proteínas, eso no tenemos que olvidar, que controlan casi todas las reacciones químicas que ocurren dentro de nuestra célula. Reacciones de creación de compuestos grandes o destrucción de compuestos grandes como anabolismo y catabolismo. Estas enzimas tienen varias características, pero en principio son altamente específicas. Ellos favorecen o bloquean reacciones químicas, pero solamente una cierta reacción química. No funcionan para cualquier reacción química. Y se pueden utilizarse repetidamente sin consumirse en la reacción. Una misma enzima puede hacer una reacción, queda sanito, vuelve, busca otra molécula, lo vuelve a reaccionar y así sucesivamente. Estas enzimas están en nuestras células, pero pueden activarse o inactivarse por diversos factores, por la unión de algunas moléculas o por la falta de algunas moléculas. Pueden estar activas o inactivas algunas enzimas y muchos de ellos se agrupan formando cadenas largas, formando lo que vamos a denominar como complejos multienzimáticos. Muchas proteínas requieren cofactores para activarse, vitaminas, iones metálicos como el magnesio, como el zinc, etc. Por eso, a veces la ausencia o la falta de alguna vitamina, como la vitamina A, bloquea o hay una reacción química que debería ocurrir, pero que no ocurre porque falta esta vitamina que va a activar la enzima que conduce esa reacción en cuestión. Las enzimas, dice, actúan mediante unión al sustrato.
sustrato es la molécula sobre la cual van a actuar. Ese sustrato tiene una forma espacial, una molécula que tiene una forma apropiada para el ensayo, para que se una a la enzima y no se une a otra enzima. Por eso las enzimas son específicas, solamente se pueden unir a un compuesto determinado mediante un mecanismo parecido al mecanismo de llave-cerradura. Hay una llave para una cerradura, no cualquier llave abre cualquier cerradura, ¿no? Asimismo ocurre con las enzimas. Cualquier enzima no va a producir cualquier reacción química. Aquí tenemos un esquemita de cómo actúan las enzimas. Esta es la enzima, fíjense, tiene un espacio en este dibujo que estamos haciendo que coincide molecularmente de manera exacta con esta molécula en amarillo que llamamos sustrato. Una partícula de comida, dice. Se forma un complejo enzima-sustrato muy rápidamente y ahí la enzima produce la reacción y en este caso parte esa molécula que había llegado inicialmente en dos. Entonces, este resultado de la reacción son los productos. La molécula inicial era el sustrato y estos son los productos. La enzima no se gasta, no se consume y puede ir a buscar otro sustrato y reaccionarlo nuevamente. Vamos a ver cómo actúan las enzimas. En nuestra célula se puede formar agua oxigenada, peróxido de hidrógeno, el cual es descompuesto hacia agua más oxígeno. Obviamente hay que balancear la ecuación, ¿no? Puede ocurrir esta reacción sin catalizador, necesita 18 kilocalorías por cada molécula. Con un catalizador inorgánico como el platino, muchas moléculas son catalizadores, necesitaría 12 kilocalorías por molécula, o con una enzima específica. La enzima se llama catalasa. Entonces, la reacción química es catalizada en nuestras células por la catalasa, que apenas necesita 6 kilocalorías por cada molécula. De esta manera, dice, se puede calcular que el platino acelera la reacción 20.000 veces de lo que hubiera ocurrido si no hubiera habido el platino. Mientras que la catalasa lo acelera 370.000 veces. Entonces, la efectividad enzimática es realmente tremenda. Bien, nos tocaría hablar de nucleótidos y ácidos nucleicos, pero por hoy vamos a quedar aquí. Y en una próxima entrega estaremos hablando de lo que son este último grupo de componentes, ¿no?